RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra audiencia nacional que nos ven y nos escuchan en la multiplataforma digital de la red de comunicación regional RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy día sábado 28 de diciembre del 2024 estamos pues presentando nuestra edición 399 de Perú 2030. 8 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones en el marco de la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. También Perú 2030 se difunde en el portal de noticias enteratp.com, medio digital que dirige el periodista Ignacio Arana. Bueno, este es nuestro último programa. Estoy con Ricardo, que nos acompaña en nuestra mesa central. Como siempre, Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Franz, buenos días, amigos. Y dentro de breves instantes vamos a conectarnos vía Zoom con nuestro panelista de siempre de Perú 2030, Manolo Bernales, que todavía está convaleciente y por eso que no nos conectamos vía Zoom, ¿no? Espero que este año nuevo esté mucho mejor y podamos seguir contando con él. Bueno, este es un programa de fin de año. Hoy día sábado es el último programa de este año, porque el próximo sábado, va a ser el 5 de enero del 2025. Y como lo habíamos anunciado y lo prometido es deuda, ¿no? El día de hoy vamos a hacer el balance de la contrarreforma electoral y el tema de los partidos políticos, ¿no? Realmente existentes en nuestro país. Obviamente, entre contrarreformas o reformas electorales y partidos políticos hay una relación directa, puesto que nosotros hemos sostenido, ¿no?, que la situación de los partidos políticos, una de las causas, no la única, de su situación actual es pues justamente que hay normas que permiten que estos partidos sean débiles, ¿no?, y que tengan una serie de problemas, ¿no? Se entiende que una reforma electoral como la que se propuso a partir de la propuesta de la Comisión de alto nivel para la reforma electoral que presidió Tuesta Soldevilla, ¿no?, debería permitir el fortalecimiento de los partidos políticos y, por supuesto, si fortalecemos los partidos políticos, se fortalece la democracia y la institucionalidad del país. Esa es la tesis que hemos sostenido nosotros durante todos estos años en que hemos planteado la necesidad de reformas, ¿no?, de la ley de organizaciones políticas, así como la ley de orgánica de elecciones. Ya está con nosotros comunicado vía Zoom a Manolo Bernales. Buenos días, Manolo. Ok, buenos días. Buenos días, Manolo. Te vemos bien de Un semblante. abrazo. Veo que has mejorado bastante. Espero que esa mejora termine con los males que te han agobiado este fin de año. Son males de fin de año, pero pasajeros, están todos controlados. Solamente hay que tener paciencia y la disciplina de la alimentación y un poco de medicina y ya está. Adelante. Balance, paciencia y buen humor. Bien, estábamos hablando entonces sobre el tema de las reformas electorales, ¿no? Y el hecho de la propuesta, pues, que necesitamos tener partidos fuertes, ¿no? A la fecha se han dado 10 leyes, ¿no?, desde el año 2022, ¿no?, de contrarreforma a las reformas electorales que se han hecho, ¿no?
Estas leyes han obviamente trastocado, ¿no?, la propuesta de reformas electorales que tenían por objeto, pues, fortalecer a los partidos políticos en varios aspectos, ¿no? Hay más o menos son 116 artículos que se han modificado tanto de la Constitución, ¿no?, como de la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley Orgánica de Elecciones. Más o menos esa es mi estadística, ¿no?, que tenemos. Obviamente algunas propuestas de contrarreforma han fracasado, no han podido avanzar, como por ejemplo el tema de la eliminación de los movimientos regionales y la reelección de alcaldes y gobernadores regionales. Eso pasó al archivo, aunque hay una reconsideración que se ha planteado esa votación, que supongo se resolvería en marzo, pero me parece que no pasaría, de mi cálculo es que no va a pasar la reconsideración, ¿no? Pero todavía hay pendientes algunas otras normas de contrarreformas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el caso del día de ayer. En la comisión permanente se ha aprobado en primera votación la propuesta para modificar la ley 28094, la ley de organizaciones políticas, restituyendo el financiamiento privado, o sea, de personas jurídicas, ¿no? Y dicta, pues, una serie de normas respecto al financiamiento público, ¿no? Lo que han introducido es que las empresas pueden ahora aportar en dinero más o menos 500 UITs, y eso es 2,5 millones y tanto de soles que podría una empresa aportar a un partido político, ¿no? Aunque se dice de que pueden aportar a varios partidos políticos simultáneamente, ¿no? Entonces, ya ese tema lo hemos discutido acá ampliamente, el tema de financiamiento de partidos políticos en programa anterior, ¿no? Y el asunto era de que los intereses de los partidos políticos y los intereses de las empresas son divergentes, ¿cierto? Y ese era el problema, por qué no era conveniente el financiamiento de las empresas. Perdón, otro tema, ¿no es cierto?, importante es esta norma que lo hemos conversado también el programa pasado, es la ley que modifica la ley orgánica de elecciones y la ley de organizaciones políticas, ¿no?, para adecuación a las elecciones del Congreso bicameral. Lo hemos conversado ampliamente con José Oviedo el programa pasado. La autógrafa hasta ahora no ha sido promulgada por el gobierno, o sea, está ahí pendiente. Y esta última, ¿no?, supongo que va a salir la autógrafa correspondiente para ser enviada al Poder Ejecutivo y se haga su promulgación. Entonces saldrían 2 leyes más, con lo cual tendríamos 12 leyes que se han producido en este periodo. Esa es nuestra estadística, ¿no? Y obviamente hay una serie de problemas que vamos a conversar hoy día con nuestro panel central. Uno de ellos es el retroceso respecto a la democracia interna, ¿no?, y las consecuencias para el caso de las vallas para depurar la representación política de los partidos, que era vía las famosas PASO, o sea, las elecciones primarias, ¿no? O sea, las primarias que se habían planteado como una fórmula, ¿no?, para que si habían, pues, como hoy día 39 partidos políticos y todos estaban obligados a pasar a las elecciones primarias, pues aquellos que no alcanzaban el 1.5% de los votos válidos, ¿no?, en las PASO, en las primarias, ya no podían participar en las elecciones, ¿no? Según nuestro cálculo, más o menos de los 39 partidos políticos iban a quedar la tercera parte, ¿no? Pero como por obra de este Congreso eso se ha eliminado, tenemos 39 partidos a la fecha registrados, hasta ayer, ¿no?, que no van a tener problema porque ahora la norma establece que
Pues si quieren hacen las PASO, si no quieren hacen vía delegados un mecanismo de elecciones internas, ¿no? Como también algunos partidos lo hacen, ¿no? Esa es la situación actual. Pero para conversar sobre estos temas tan importantes para el país y para el próximo proceso electoral del 2026, estamos pues con nuestro panel central con Manuel Bernales Alvarado y Ricardo Vázquez Suyo. Y antes de empezar con nuestra mesa central, como siempre, tenemos las novedades que nos trae el número 200, ya llegó a 200, increíble, ¿no? Este semanario político digital Apuntes a Lápiz que dirige Julio Failoc desde la heroica ciudad de Tacna. 200 ediciones que salen los martes puntualmente, realmente es una gran cosa porque la continuidad es lo importante en un medio de comunicación. El título de portada de este último número es La Navidad de las Mavias con fotos de los integrantes de la coalición derechista del gobierno y el Parlamento. Además trae interesantes artículos de análisis político. Estábamos, Manolo, Ricardo, ¿no? Conversando antes de entrar a cabina, ¿no? Sobre algunos hechos políticos de esta semana, como la subida del sueldo mínimo, ¿no? Que la CONFIET y la CGTP rechazan, increíble, ¿no es cierto? Ahora es 1.130 soles, ¿no? El sueldo mínimo, ¿no? El anterior era 1.025, ¿no? Ahora estamos en 1.130 y han dicho pues que esto no ha pasado por la comisión tripartita para que se apruebe, si no ha sido la voluntad exclusiva de Dina Boluarte, ¿no? El otro tema es el tema del financiamiento de los partidos políticos y la promulgación, ¿no? De la ley que extiende el reinfo a 6 meses, más 6 meses que le daría el Ministerio de Energía y Minas. Eso ha pasado esta última, casi digamos fin de semana, pues es los acontecimientos, ¿no es cierto?, que nos ha traído, ¿no?, este año. Muy bien, ¿para qué una reforma electoral? ¿Y por qué la contrarreforma, en lugar de hacer avanzar y fortalecer los partidos políticos, no es importante conversarla? ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, ¿no? ¿Por qué una reforma electoral? ¿No? ¿Qué le faltó a Fernando Tuesta Soldevilla en su propuesta que hizo durante el gobierno de Vizcarra, que obviamente puso contra la pared al Congreso, ¿no? Porque le puso la agenda y los obligó a discutir el tema de las reformas electorales, que ningún otro presidente lo había hecho anteriormente? Y luego vino esta segunda etapa, ¿no es cierto?, de desarreglar lo que se había avanzado, ¿no?, que era insuficiente porque no se aprobó todo lo que propuso la comisión de Tuesta Soldevilla. Vamos a empezar en una primera rueda y luego vamos a ir a temas puntuales, empezando con Manolo Bernales. Adelante, Manolo. Bien, mi opinión a estas alturas, mi percepción, mi razonamiento a estas alturas del año es que hay un trasfondo cultural y en parte ideológico, entendiendo por ideología algo que forma parte de la cultura, no solamente una cuestión formal de un programa, de un partido o de un sector, de un grupo, sino como un conjunto de ideas y creencias que expresan la conciencia social de un grupo, en lo político o en lo económico, acudiendo así a la vieja noción elaborada por Armand Cuvillier en los años 70 y que ha sido traducida a muchos idiomas. Entonces hay un problema cultural que incluye lo económico, la conducta económica, la conducta en la familia, en la comunidad, la conducta política. Entonces no es solamente la conducta política. Y me parece que el problema peruano es el agravamiento hasta límites, hasta
espacios y fronteras insospechadas de antivalores en la cultura económica, la cultura social en general, la cultura política. Hemos vivido ya acostumbrados, por ejemplo, que en el aspecto institucional que más se había preservado durante muchos años y que se preserva en muchos países, aquí, pero también en otros, pero hablemos de aquí, hemos aceptado los títulos de azángaro y de universidades que no valen nada. Y esos títulos se ponen como requisito para entrar a trabajar en empresas, pero sobre todo en la administración pública, en los 3 poderes del Estado, más la Defensoría, y en los 3 niveles de gobierno: central, departamental, que son los GORES, y municipalidades provinciales y distritales. Entonces ya vivimos en medio de una cultura en la cual cualquier innovación lleva rápidamente a hacerse la pregunta: ¿y cuál es la trampa de esta innovación? ¿Cuál es la trampa? Echa la ley, echa la trampa. O leyes directamente tramposas como las que acabas de mencionar, junto a otras de otros programas. Me parece entonces que si esto es así, y esto con muy pocas excepciones se da en el conglomerado de más de 10 millones de habitantes de Lima y el Callao, en muy pocos espacios hay excepciones a este tipo, a esta cultura pervertida, a esta conducta que acepta que las malas artes y que inclusive la improvisación se califica a veces como genial y no es así. Es la mediocridad. Entonces, hay algunos espacios en Lima, en el norte, Trujillo, Piura, en el centro algunos espacios, en el sur también algunos espacios en los cuales todavía tenemos patrones culturales de cultura con mayúscula. Y hay una contaminación de todos estos sectores por una cultura en la cual es más importante saber derecho penal que economía, ética o ciencia política o sociología. Y si uno ve los programas de la televisión, mis queridos amigos, son programas de derecho penal. O sea, se ha penalizado la política. ¿Por qué? Porque todo el proceso político y parte del proceso económico, informal y legal está prostituido. No es una cosa nueva en el Perú, pero es una cosa que desborda lo que en mi memoria, yo he estado revisando informes, historias del siglo XIX, del siglo XX, y en esta magnitud no se ha conocido. Ahora, también hay que decir Manolo, que ¿tú esto... crees que el aspecto de la cultura política es un factor importante que explicaría este avance y retroceso de las reformas electorales? Así es, la cultura política que se traduce en ideas, creencias, normas, decisiones y la conducta de la gente. Si tú tienes en cualquier espacio educativo, familiar o político, si lo que predominan son los malos ejemplos, cosas que realmente dan vergüenza. Yo he señalado, Manolo, en algún momento que es cierto lo que tú estás afirmando, pero en el sentido de que hay una cultura mafiosa que ha penetrado en la mayoría de partidos políticos. ¿No es cierto? No solo partidos políticos, Francis. Esto ha penetrado en todas las esferas de la vida nacional. No hay que concentrarse solo en los partidos. Pero los partidos Entonces, políticos... el problema es que la fuente de los partidos es la sociedad. Si la sociedad genera esas tendencias, en los partidos se van a expresar estas tendencias, pero también en las instituciones, en los grupos de interés, sean grupos de presión o grupos de poder. Ese es mi planteamiento central. Entonces, lo que hay que hacer es un escrutinio, es un trabajo muy afinado para tratar de impulsar que la gente que no responde a estos patrones, sino a mejores patrones de cultura, de ética y de decisión y de compromiso político, que se reúnan, que hagan acuerdos, que hagan convergencias, como le quieran llamar. Si esto no ocurre,
nos quedamos con la predicción que ya tú Va a has ser bien anunciado de complicado que 39 se produzca partidos. eso por toda la actuación de los partidos políticos en el último periodo. Pero vamos a ver, vamos entonces con la opinión de Ricardo Vázquez. Adelante, Ricardo. Gracias, Franz. Mira, y muy interesante lo que dice Manolo. Eh, yo trataría de situarnos en un nivel de esquematizar lo que está ocurriendo. En principio, sí quisiera decir que mi impresión ha sido siempre la de que estamos en un proceso de descomposición como sociedad y en primer lugar como Estado. Al hablar de descomposición, estoy diciendo de que todo aquello que era una base referencial para el funcionamiento de la sociedad y del Estado está desintegrándose hace mucho tiempo y desintegrándose por efecto de la acción corrupta, de la acción de corrupción, que no es otra cosa que la acción de intereses que no se pueden hacer públicos, de aprovechamiento del Estado, de utilizamiento del crimen, de utilizamiento del narcotráfico, por ejemplo, dadas nuestras condiciones especiales para este negocio, y de esa manera estamos ante la priorización de esa subcultura y esa subsociedad para poder tomar los espacios que necesite para su actividad económica. Si esto es general, es algo que me he estado poniendo a pensar desde hace algún tiempo. Si estamos hablando de un fenómeno mundial, en el cual se descompone también la sociedad y el Estado, la forma de entender el Estado, es algo que tenemos que ver, porque creo que es un problema que golpea a más de un país y que no está solo circunscrito acá, lo cual no quiere decir que mal de muchos, consuelo de tontos. Tenemos dos problemas que hemos mencionado, que es el sistema de partidos y el sistema electoral. Pero el sistema de partidos, que debería ser cómo reformamos un sistema de representación para organizar la sociedad en intereses, y no es malo hablar de intereses, es conveniente hablar de intereses porque estamos hablando de representación de intereses. Ese sistema no se trata de organizar a la sociedad en ese sentido. De lo que se trata es de cómo mantener feudos de poder para poder negociar en el órgano decisor de la política, que es el Congreso. Y cómo también hacer otros negocios de mercado, como por ejemplo, lo conocemos acá, cómo funcionan las ofertas de curules, pues, o sea, las ofertas de candidaturas, mejor dicho, ¿no? Tengo un partido y tengo 130 posibilidades de colocar candidaturas al que quiera. Bueno, pues eso son cuestiones, son utilizaciones menores. El problema es que donde estamos es frente a un uso de lo que se llama sistema de partidos, que no es representación social, repito, para poder tener el acceso a la decisión política en manos del Congreso y negociar con nuestras porciones de poder una vez hayamos llegado ahí. Y como vanidades sobran, candidatos sobran, entonces, y sobran también candidatos al Congreso, candidatos a la presidencia, y sobran también recursos. Por eso es que el problema del financiamiento público y privado nos parece tan complejo. Hablamos de financiamiento público y privado, Franz, pero no hablamos de el control del uso de recursos públicos o privados para la campaña electoral. No hablamos de la posibilidad de escrutar cada sol recibido y que no se vaya en llenar sobres y entregárselos a los asistentes al meeting, por ejemplo, como cierta personaje hizo en el pasado y fue perdonada, dicho sea de paso. Hablamos de un sistema electoral no para mejorar representación. Estamos hablando de un sistema electoral organizado para ganar, de cómo puede eliminarse candidatos y cómo puedo ganar. Por eso es que se habla, por ejemplo, de una ley para que los sentenciados por delitos graves sean separados de cualquier posibilidad de competir electoralmente 10 años después de su condena. O sea, eso, que dicho sea de paso, rompe todo concepto de derecho penal, porque en derecho penal la pena, el cumplimiento de la pena agota todos sus efectos. Ahora se intenta dictarlo con un nombre propio, se trata de excluir a determinados competidores. Y en ese sentido también la reelección
de alcaldes y regidores. Para mí la reelección es un principio, o sea, tiene que haber la necesidad de formar una clase política, y esa clase política solo se forma a través de ponerla en los cargos públicos y escrutarla por la ciudadanía y poder no elegirla, poder separarla en una nueva elección. Esa es la teoría liberal, constitucional. Pero, digamos, aquí resolvemos el problema de un porrazo, no a la reelección. Y por eso es que algunas figuras políticas que pudieron haber sido útiles en vez de otras están fuera de la escena política. Entonces, esa es mi apreciación, Franz. Estamos ante para redondear, una discusión de un sistema de partidos que no tiene nada que ver con el sistema de partidos, y una discusión sobre el sistema electoral que no tiene nada que ver con la representación electoral. Dicho sea de paso, no dejo de mencionarle, se ha estado discutiendo el problema del Jurado Nacional de Elecciones y de su presidencia renovable, ¿no es cierto? Y además afectando la validez de la OMPE y del RENIEC. Por lo menos el RENIEC lo conoció muy directamente y sé que es una isla de eficacia que tiene siempre mucho más del 90% de la aceptación ciudadana por su eficacia, por la rapidez de sus procedimientos, por la confiabilidad, etcétera. Entonces, de lo que se trata no es de mejorar la eficiencia, de lo que se trata es de cómo eliminas cualquier obstáculo teniendo una sumisión de los órganos electorales, un atemorizamiento de los órganos electorales, y cómo hace sentir el peso de un poder parlamentario que necesita órganos electorales que a determinadas mayorías existentes en el Parlamento hoy les faciliten la posibilidad de ganar, no solo modificando las normas electorales, sino también eliminando competidores. Muy bien, amigos, volvemos pues con Perú 2030. El día de hoy estamos conversando sobre el balance de la contrarreforma electoral y la situación de los partidos políticos en el Perú, y con nuestro panel central, Manuel Hernández Alvarado y Ricardo Vázquez Suyo. Bueno, escribí un libro el año 23, ¿no? Justamente para las elecciones del 2021, ¿no? Salió el 2022, a fines del 2022, ¿no? Y el tema era pues que explicaba, ¿no?, la crisis de los partidos políticos a partir de la tesis de lo que denomino la crisis de representación política, que sería lo que explicaría la situación actual de los partidos políticos, y ahí enumeramos 8 factores, ¿no?, que tienen que ver con la crisis actual de representación política de los partidos. Cuando hablamos de crisis de representación estamos diciendo algo muy simple que cotidianamente a veces vemos en las marchas que se desarrollan, ¿no? O sea, los ciudadanos no creen en los partidos políticos. Y las encuestas internacionales y nacionales dan esa cifra, pues, que creo que el 9% de los ciudadanos creen en los partidos políticos. No creen en los partidos políticos. Hay una desconfianza política en los partidos políticos, y eso se llama crisis de representación, ¿no?, que analizamos en ese libro, ¿no? Y esta crisis de representación, uno de los factores que señalamos ahí, que explicarían, es que el tejido social de la sociedad peruana ha cambiado en los últimos 30 años, ¿no? Y los partidos políticos han sido incapaces de representar a ese nuevo tejido social. O sea, están desfasados, ¿no? No están articulados, ¿no?, a los sectores sociales que han variado y que en algunos casos antes representaban. Esa es una de las explicaciones. Y en la reforma electoral que se propuso y se desarrolló, uno de los temas centrales fue la democracia interna, ¿no? Y sobre esto vamos a pedirle opinión. La democracia interna y la famosa PASO eran un filtro, como hemos dicho, para poder generar cierta fortalecimiento del sistema de partidos políticos, ¿no? Se ha criticado mucho, ¿no?, el que ahora hayan pues 39 partidos registrados, ¿no?, y que eso obviamente no debería ser así, han dicho. Algunos han planteado que debería haber pues 3 partidos, uno de
de derecha, otro de centro y otro de izquierda, ¿no? Lo cual obviamente en la situación actual es imposible, ¿no? Y lo que nosotros hemos sostenido que pueden haber todos los partidos que se quieran inscribir, amplia democracia interna, ¿no? Pero obviamente los procesos electorales internos, ¿no? Y en esto está la democracia interna, irán pues depurando quiénes sí representan y quiénes no representan y quién efectivamente pueden postular sus listas al Congreso y al Ejecutivo. Vamos a una primera impresión entonces sobre el tema de la democracia interna con Manolo Bernales y luego con Ricardo Vázquez. Adelante, Manolo. Vamos con la opinión de Ricardo Vázquez. Bueno, claro, gracias, Franz. El problema es dónde nos ubicamos. Un partido no es una organización coyuntural. Si queremos que tenga una incidencia en desarrollo nacional, en construcción de conductas democráticas, en tolerancia, en construcción de paz, etcétera, no puede ser coyuntural. No puede ser el botín de un inversionista que se reúne, jala a su gente y a partir de eso inscribe un partido. Tiene que tender a formar clase política, y la clase política solo se forma a través de un núcleo de seres humanos que empieza a reflexionar desde este sector en lo que se puede hacer más allá, lo que se puede hacer con país. Por eso es que decíamos y repetimos, la tarea es construir partido, no es inscribir partido. Y mientras más pensemos en lo que está ocurriendo, estamos pensando solo en inscribir partido. Mientras más incurramos en eso, lo que estamos haciendo es otorgarle el mercado a aquellos que actúan en un interés coyuntural, en un interés de hacer de la política una inversión. Ricardo, ese punto que has tocado tiene que ver con el tiempo de militancia. También. ¿Cierto? Porque se dice de que si tenemos cuadros políticos preparados, ¿no? Esto es producto que haya un proceso de formación al interior del partido, y eso no se hace de la noche a la mañana, sino que requiere un tiempo. Y entonces en algún momento se planteó que para que un militante de un partido pueda postular a un cargo de elección popular, se requiere por lo menos 3 años de militancia continua en el mismo partido, ¿no? Y actualmente se ha reducido a 1 año la militancia, ¿no? Eso también con el objetivo de evitar el transfugismo que hay, que se pasan de un partido al otro, ¿no? Un mes antes de las elecciones, donde se tienen que inscribir para candidatear, ¿no? Entonces, pero eso no prosperó, ¿no? Entonces, lo que tú dices es, puede haber un tiempo para que se forme una persona en un partido, y ese mínimo era 3 años. Algunos han planteado 5 años, ¿no? 3 cosas, Fran, Manolo. Primero, cuando tú estás pensando en financiar a los partidos políticos, estás pensando en financiar que se cree escuela para las virtudes que se necesita cultivar para la actividad política, por ejemplo, análisis político, por ejemplo, análisis de coyuntura, por ejemplo, relación con sociedad, etcétera. Yo creo que sí, es una virtud necesaria si quieres hacer política, pero cuando yo consulté con más de, o por lo menos eran 3 partidos políticos sobre cómo utilizaban sus fondos electorales, ninguno de estos tenía idea de que debía utilizarlos en formar esas escuelas de capacitación. Y entonces su antigüedad de 12 meses en el partido eran asistencia a asambleas, asistencia a reuniones, ¿no es cierto? Y eso, la verdad, no nos interesa. Nos interesa un político que sea capaz de establecer contacto con la sociedad, pero además, lo segundo, que necesitamos representación de intereses, necesitamos que la gente vuelva a entender, como ocurrió en décadas anteriores, hablo hasta la década del 70, que es posible que aquel que forma parte, por ejemplo, es un empresario metalmecánico, sea capaz de
afiliarse en una organización, un empresario de MIPES, por ejemplo, porque pide que ese partido político tenga en su programa la promoción de este tipo de actividad que da trabajo, que da tecnología, etcétera. Entonces, necesitamos esa posibilidad de que se desarrolle esa clase política en esa relación con sociedad, ahí, en ese aspecto. Y por último, ¿quién destruyó partidos políticos? Acuérdense del chinito que decía partidos tradicionales, ¿no es cierto? Ese proceso de destrucción del partido político hace crisis en el gobierno de Fujimori como justificación al golpe de Estado. Entonces, no nos cuenten historias. Del desarrollo de partidos políticos serios, históricos, contribuye a alejar las ilusiones en aquel mano dura, en aquel que puede dar un golpe de Estado. Esas cosas no se eliminan metiendo a prisión nada más a los autores. Se eliminan teniendo partidos que sean capaces de representar y que sean sólidos, estables, con clase política. Quienes se han opuesto a la democracia interna en los partidos políticos, democracia interna significa que la militancia elija democráticamente a quienes van a ser sus candidatos a elección popular. Número uno. Y número dos, significa que la militancia elija democráticamente, ¿no?, toda la militancia, como se dice, un militante, un voto, a sus autoridades partidarias, ¿no? ¿Quiénes se han opuesto a ello? Los dueños de los partidos políticos. Así es. ¿Por qué? Porque si hay democracia interna, es muy posible que de repente no lo elijan a los dueños de los partidos políticos a la cabeza, primero, del partido y segundo, a la elección al cargo de elección popular. Esa es la explicación por qué han modificado las normas, ¿no? Porque atenta contra sus intereses de manejo, ¿no es cierto?, vertical, ¿no?, de su relación política. Esa es la explicación. No sé, ya hemos recuperado el enlace con Manolo Bernales, se cortó, ¿no? Sí, se quemó la computadora, felizmente tengo aquí el teléfono. Mira, insisto en lo siguiente, podemos hacer una lista y reiterar una lista de todas estas cosas. La cuestión es que si uno tiene una sociedad con problemas graves, una sociedad que ha enfermado, ¿de dónde pecata mea? ¿Cómo vamos a esperar tener que de esa sociedad surja una flor de partidos? O sea, podemos hacer muchas innovaciones, medidas, decisiones, pero eso no va a cambiar el ser humano y los grupos, persona individual y conjuntos sociales que están en la sociedad. Entonces, frente a las próximas elecciones, mi razonamiento es bien sencillo. Si no se hace un esfuerzo muy grande de convergencia entre gentes que de repente no tienen muchos acuerdos, tienen desacuerdos, pero pueden tener algunos acuerdos que puedan servir para 5 años. Si no se hace un esfuerzo de convergencia, si cada uno va a repetir la vieja frase que los apristas acuñaron, solo el APRA salvará al Perú, solo mi movimiento regional salvará al Perú, solo mi partido salvará al Perú, pero lo que es peor, solo la persona, el dueño del partido salvará al Perú. Si se sigue en ese plan, entonces no, cualquier reforma que se haga no va a dar resultado. En segundo lugar, tenemos que darnos cuenta que los partidos políticos tienen lo que ya se ha estudiado hartamente en las ciencias sociales. Hay una ley de hierro en todos los partidos políticos y en toda organización formal en general, que es a la concentración del poder. Las llamadas PASO existen en muchísimos lugares del mundo y en muchas partes, países desarrollados o países parecidos al nuestro, tienen problemas similares. En tercer lugar, lo que se necesita es, entonces, aparte de esa voluntad, resolver cuestiones como las siguientes. 1, organización. 2, financiamiento, movilización de recursos propios, porque si los recursos son prestados, o se pagan con intereses o se paga con decisiones. Eso ya lo sabemos, no hay más. Es como la deuda internacional. O se paga con intereses o se paga con soberanía, y en este caso con decisiones internas. Número, organización, financiamiento y
sobre todo un esfuerzo muy grande de educación y de mejoría de liderazgo, porque la experiencia mundial y la experiencia del Perú enseña que cuando en algunos momentos de estos 200 años de república han funcionado los partidos, ha sido cuando alguno de estos elementos ha estado presente. Y no nos olvidemos una cosa. Si bien es cierto lo que decía Ricardo hace un rato, no nos olvidemos que el Perú hemos tenido muchísimos gobiernos desde el inicio de la República que han estado contra los partidos, ya sea por oligárquicos, ya sea por militaristas o por lo que fuere, pero siempre ha sido así. Ha habido desde la Constitución del 33 hasta la del 79 la prohibición internacional de los partidos políticos, o sea, eso ya era el extremo. De tal manera que llovió sobre mojado con el Fujimorato, eso sin duda, qué duda cabe, pero no es la causa eficiente inmediata. Reitero entonces que si no logramos fórmulas de concertación en función de representar el mínimo de intereses compatibles para un periodo de gobierno, no para una utopía del siglo XXII, sino para un próximo periodo de gobierno. Y si no se dan esos otros elementos que son fundamentales en todo análisis político y de partidos, vamos a seguir reiterando estas cosas, pero sin solucionática. Esa es mi percepción actual, mi querido amigo. Me ha hecho acordar a lo que tú estabas, la ley de hierro de la oligarquía, ¿no? De que ese estudio que hizo Michels sobre los partidos europeos el siglo pasado. Así es. ¿No? Que decía pues, que estábamos condenados. ¿No? Pero en Roma era igual, las facciones que había en Roma, las facciones que había en Grecia, también en el Oriente, no se llamaban partidos, pero eran facciones, eran distintos grupos, ¿no? Es lo mismo, varían algunas cosas, pero el asunto es que si esa sociedad no tiene elementos de buen ejemplo, de cohesión, etcétera, hay que hacer un esfuerzo por etapas. Y para mí la próxima etapa es crucial. Y esa etapa crucial es ponerse de acuerdo entre compatibles para un periodo de gobierno en algunas medidas fundamentales. Y tener que cuidar sobre todo el buen ejemplo, porque si no se cuida el buen ejemplo, todos sabemos que no vamos a llegar muy lejos. El ejemplo es el mejor método de educación pública, de educación popular y privada. El tiempo nos está quedando corto, estimados amigos que nos están escuchando y mirando por RCR, ¿no? Hay temas, había un tema bien importante que ha pasado en el Congreso de los partidos políticos, ¿no? Que de 9 bancadas que se constituyeron, llegaron al Congreso, los 9 partidos construyeron sus 9 bancadas, hoy día hay 14 bancadas, ¿no es cierto? Es decir, se ha producido un transfugismo que ahora se ha normalizado porque parece normal que se pasen de un partido a otro, ¿no? Y el caso más extremo es hay 57 legisladores que han abandonado sus partidos o bancadas de origen, ahí está la estadística, ¿no es cierto? Y hay récords pues, ¿no? que se han producido, ¿no? El que ha perdido más legisladores es Perú Libre. Entró con 37, ¿no? Y ha perdido 26. Se ha quedado reducido a 11, ¿no? Le sigue Acción Popular, ¿no? 16 que llegó, 7 se han ido, ¿no? También Alianza para el Progreso, ¿no? De 15 perdió 5. Y todos los partidos, Renovación Popular, Juntos por el Perú, el Partido Morado desapareció, no existe como bancada en el Congreso. Todos, los 3 se han ido. Los 3 que llegaron de Partido Morado ya se fueron, ya no existe Partido Morado en el Congreso. Un problema de liderazgo, pues, inclusive el más sólido, ¿no? Que es Fuerza Popular de sólida militancia, como se dice, ha perdido 3, ¿no? Se han ido, ¿no? Se ha quedado reducido a 21, ¿no? Así que pero hay un partido que ha crecido, ¿no? Que es Podemos, de militantes, ¿no? Podemos llegó con 5, ¿no? Perdió 3, ¿no es cierto? Y ahora Podemos tiene una bancada de 13 miembros.
es el único caso, ha crecido. Entonces, algunos han dicho que Podemos puede ser, es el reciclador de congresistas. Pero tú sabes cómo se maneja ese tema. Poderoso caballero es don dinero. Así es. Es la comisión, la presidencia de la comisión, ¿no? Por ejemplo, la presidencia del grupo de trabajo. ¿Sabes cómo se maneja en nuestro querido Congreso? Pues. Entonces, ese desgrane, ¿no? Y que es transfugismo, ¿no? Debería haber la norma que se propuso en un momento, era que congresistas que llegan a un partido, ¿no? Si se sale y se pasa a otro partido, automáticamente pierde su curul. Bueno, esa es una de las claves de la fortaleza británica, ¿no? Del Parlamento británico. Si te vas, pierdes tu curul. Y para mí, con toda justicia, tú tienes que optar. ¿Optas por el partido o optas por el caudillismo? Yo opto por el partido. Sustentemos qué cosa es lo que necesitamos como sociedad. Fortalecer partidos y fortalecer un sistema electoral fuerte, con organizaciones constitucionales fuertes, sólidas, inamovibles. Prefiero eso a tener un sistema electoral coercionado y atemorizado y partidos que sean unas veletas coyunturales, ¿no? Esas dos herramientas las necesitamos. Necesitamos partidos y necesitamos sistema electoral fuerte. Bien, necesitamos, Ricardo, Manolo, un programa más para ver el tema de los partidos políticos actualmente existentes, ¿no? Necesitamos hacer un mapeo, porque la gente dice, ¿y estos partidos a quién representan? ¿O qué orientación política o ideológica tienen? ¿No? ¿Cuál es el mapa? ¿No? En un momento una institución intentó hacer un mapa de los 34 partidos, creo que en ese momento, pero ahora son 39. ¿Cuál es el mapa, ¿no es cierto?, político, electoral de los actuales partidos? ¿Dónde están? ¿Están a la derecha? ¿Están al centro? ¿O están a la izquierda? ¿No? ¿Y cuál es el peso, ¿no?, la cantidad, digamos, de partidos que están ubicados en qué sectores, ¿no? No es derecha ni izquierda, hermano, es quién está más cerca del negocio, lícito o sucio. No nos perdamos. Por eso es que la gente se va del partido, por el Perú Libre. ¿Para qué vas a seguir ahí? ¿No es cierto? Pero, en fin, una cuestión que te sugiero, hay que pensar en el problema de las características mínimas, y tú las has conocido muy bien por tus estudios sociológicos, las características mínimas de un partido. Un partido necesita tener programa, es decir, una visión estructural de qué quiere hacer con el país. ¿Cuántos tienen programa? Esa lista de lavandería de más de 40 partidos, ¿tienen programa? ¿Tienen una perspectiva de qué hacer con país? Y segundo, ¿tienen construcción? Es decir, adhieren intereses, hay gente que representa intereses, líderes que están ahí dentro del partido representando. En algunos casos sí, Ricardo. En existe, otros casos, no lo dudo. Nada que ver. No lo dudo. ¿No? Hay que hacer un análisis más profundo Así es. de la situación actual de los partidos no registrados. Muy bien, amigos, nos ganó el tiempo. Les agradecemos por su audiencia. Nos ha quedado, como decimos, varios temas en el tintero y nos despedimos pues con Perú 2030 hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana. Manolo, Ricardo, muy buenos días. Buenos días, amigos. ¿No? Buen fin de semana, buen fin de año. Claro, porque el miércoles, si no me equivoco, es año nuevo, ¿no? Así es. O sea, mitad de semana, así que Perú 2030 y el equipo presente les saluda y les desea un feliz año nuevo 2025, esperando que sea feliz, porque la situación del país no está en grave situación. Muy bien, amigos, nos vemos el próximo sábado. Buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.